En Él somos casa. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. En nuestra última enseñanza, mis hermanos, ahí con nuestro hermano Pablo David, estuvimos viendo cómo Judas, el traidor, consumó su traición trayendo al Señor a aquellos que iban a apresarlo. Ahora, una buena pregunta sería, ¿por qué nuestro Señor se dejó apresar? Y ahí nos vuelvo siempre a llevar al versículo 1 del capítulo 13. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por eso, porque nuestro Señor nos amaba, Él nos mostró su amor como ninguno, dejándose atrapar por sus enemigos y crucificar para podernos salvar. No como los héroes que hoy vemos en las películas, no, sino con verdadero valor. No ha habido, mis hermanos, nadie más valiente que nuestro Señor y Salvador. Ninguno de nosotros podemos siquiera compararnos con Él. Entonces, ¿podemos ser nosotros valientes? Porque nosotros vivimos en un mundo que está lleno de temor, lleno de desafíos, de muchas razones para temer. Hombres que temen tomar la responsabilidad, jóvenes que tienen miedo a madurar o a casarse, matrimonios que tienen miedo a tener hijos, hijos que tienen miedo a sus padres, las mujeres temen a los hombres y los hombres temen a las mujeres. Temores de guerra, temores de pandemias, temores al futuro, temores al pasado. Tantos temores, mis hermanos. Y el mundo vive en constante temor. Y no pocos cristianos, lastimosamente, y que dicen creer en el Señor, están dispuestos a admitir que también ellos temen temor. Tienen temor. Tienen temor. Muchos olvidan las palabras del Señor que dijo, no temas, las cuales hemos estudiado en el versículo 14 y en el versículo 16, el capítulo 14 y 16. El Señor dijo a sus discípulos, no teman. Esas palabras también son para nosotros, no temamos. Sin embargo, los cristianos temen admitir que creen en su Señor, temen seguirle. Entonces, en este pasaje, mis hermanos, vemos la valentía de Cristo en contraste con la cobardía de Pedro al negarle, con el fin de que nosotros no nos acobardemos, sino que seamos valientes en Cristo. Eso es lo que vamos a ver en este pasaje, cómo nuestro Señor Jesucristo fue valiente en comparación con Pedro que le negó. Y todo esto para llevarnos a nosotros a no temer, sino a confesarle con valor, porque estamos en Cristo, mis hermanos. Entonces, vamos a ver este asunto en 3 puntos principales. Lo primero que vamos a ver es nuestra cobardía sin Cristo. Sin Cristo somos unos cobardes. Lo segundo, la valentía de nuestro Señor Jesucristo. Y lo tercero, la valentía de los que son en Cristo, o los que están en Cristo. Vamos a comenzar por el primer punto. La cobardía, o nuestra cobardía sin Cristo. Y para esto hay que hacer una pequeña introducción, que Juan mismo hace una introducción ahí a comenzar, cuando el Señor es arrestado y llevado ante Anás. Porque habíamos visto que llegaron los guardias, llegaron los soldados a prender al Señor Jesús. Entonces continúa en el versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Entonces dice que la compañía es más o menos el 10% de una tropa romana, que eran como 6,000 soldados. O sea que por lo menos había tal vez 600 soldados ahí, solo para prender al Señor Jesús. Digamos que le bajaron al 5%. Todavía eran 300 soldados, ¿no? Para atrapar a una sola persona. No, miren, yo creo que ellos tenían más miedo del Señor Jesús que el Señor Jesús de ellos, para ir con tantos soldados, ¿no? Además, los alguaciles de los judíos y el tribuno que era el capitán de esta tropa, el líder militar. Dice, y lo ataron de manos. Entonces, al Señor, a nuestro libertador, apresaron y amarraron
sus manos. ¿No? Qué humillación. Cómo el Señor, siendo poderoso, soberano, se dejó humillar y estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. Y dice el versículo 13, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por todo el pueblo. Bueno, aquí se nos cuenta algo que no se nos cuenta en los demás evangelios, solo en el evangelio de Juan. Cómo primeramente el Señor Jesucristo, antes de ser llevado a Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel tiempo, fue llevado a Anás. No se dice mucho de por qué eso ocurrió, solo se dice que era suegro de Caifás. O sea, eran familia. Y Caifás era el sumo sacerdote, aquel que había dicho ante el Sanedrín que estaba asustado: mira, todos van detrás de él. Dijo: ustedes no entienden nada. Conviene que un solo hombre muera por todo el pueblo y no que todo el pueblo perezca. Este era Caifás, el que era realmente el sumo sacerdote. Ahora, ¿quién era Anás? Anás es una abreviatura de Ananías, se podría también decir. Era el suegro, dice, del sumo sacerdote, que era Caifás en aquel tiempo. También Anás había ocupado este puesto de sumo sacerdote anteriormente, pero él fue depuesto. O sea, le sacaron este lugar porque ese era un puesto que era de por vida. Pero fue depuesto y lo sucedió en el cargo uno de sus hijos. ¿No? Todo nepotismo. Todo quedó otra vez en familia. Y después de su hijo, ¿quién le siguió en el cargo? Caifás, su yerno. Aún así, aunque él había sido depuesto, aún era considerado por muchos realmente el sumo sacerdote. Porque como ya hemos dicho, ese puesto era vitalicio, o sea, hasta la muerte. Entonces muchos seguían llamando a Anás sumo sacerdote, como también lo va a hacer el apóstol Juan aquí. ¿Qué más? Anás llegó a tener 4 hijos en este puesto, ¿no? A Caifás, su yerno, y después de todo esto, a un nieto. O sea, la familia de Caifás acaparó el sumo sacerdocio. Pero el que manejaba mucho los hilos del poder detrás de bambalinas, ¿quién era? Anás. ¿No? Él era el que lograba que ubicaran a su familia en este puesto que era tan importante. Y también influía bastante en el Sanedrín. Su astucia y su manipulación eran palpables, de tal manera que quedó escrito en el Talmud, un libro de los judíos que registra varias cosas de la época. Dice de este Anás: ay de la familia de Anás, ay de los silbidos de serpientes, ¿no? Era como que murmuraba y ahí controlaba todo desde atrás. También dice probablemente sus susurros de Anás y los miembros de su familia que trataban de sobornar e influir a los jueces, dice nuestro amado William Hendrickson. Eran esos silbidos de serpientes. Era como una serpiente astuta que controlaba todo desde lo oculto. Entonces, al parecer, Anás también era rico y su familia era rica. ¿Por qué? Porque tenía grandes fuentes de ganancias considerables que él recibía de las porciones de los sacrificios cruentos vendidos en el atrio de los gentiles. El mismo atrio que al principio del Evangelio nuestro Señor Jesucristo entró y purificó porque estaba lleno de cambistas, ¿no? Y estaba lleno de vendedores de palomas y de animales para los sacrificios. Un lugar que debía ser para que los gentiles que confiaban en el Dios de Israel pudieran venir a adorar. Entonces, este Anás era en parte responsable que este lugar se hubiera convertido en una cueva de ladrones. Este era ese Anás, había convertido la casa del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre, en eso, una guarida de malhechores. Entonces, al parecer, este Anás quería interrogar al Señor antes de que llegara a Caifás, a ver si él podía aumentar su prestigio, tal vez sacándole alguna confesión o alguna cosa importante para el juicio que se estaba preparando. Solamente mientras Caifás estaba llamando a la gente del Sanedrín, convocando a todos para juzgar al Señor Jesús, Anás dijo: mientras tanto yo lo interrogo. ¿No? Ahora, ¿qué más vemos en el contexto? Por una parte vemos que el Señor Jesús fue llevado a Anás. Por otra parte vemos 2 discípulos que siguieron al Señor Jesús. Ahí en el versículo 15. Dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Un pasaje un poco difícil, mis hermanos. Sabemos quién es Pedro, ¿no? Todos sabemos quién es el apóstol Pedro. Siguiendo al Señor.
Al parecer dispuesto a cumplir su palabra. Estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo. Yo pondré mi vida por ti. Entonces Pedro, mientras todos los discípulos huyen, Pedro sigue al Señor. Pero también dice el apóstol Juan que había otro discípulo cuyo nombre Juan no da. Todo indica, y muchos comentaristas dicen, y yo también estoy de acuerdo, que esa noche, mis hermanos, este otro discípulo, y en parte por los detalles que se dan, que no se dan en otros evangelios acerca del patio del sumo sacerdote y acerca de la negación de Pedro, este otro discípulo tuvo que haber sido el mismo apóstol Juan, que humildemente, así como no menciona su nombre cuando dice el discípulo amado, tampoco menciona su nombre cuando dice y otro discípulo. Entonces no quería mostrarse a sí mismo. Entonces tampoco aquí, al parecer, él quiso mencionar su nombre. Entonces Pedro y Juan siguen juntos al Señor en medio de la noche, pero guardando distancia para no ser detectados. Y dice en la segunda parte del versículo 15, y este discípulo, Juan, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Ahora, no se explica cómo, pero Juan, tal vez por parte de su familia, porque cuando Juan fue llamado con su hermano, que ellos dejan a su padre con los siervos, o sea, no era una familia pobre. Tal vez fue una familia importante, la familia de Juan. Juan era estudiado, miren, escribió su evangelio en griego, aparte de que hablaba hebreo. O sea, la familia de Juan al parecer no era cualquier familia. Y tenían al parecer cierta familiaridad con la familia del sumo sacerdote. No sabemos si de Anás, de Caifás, con qué parte de la familia, con alguno otro de los hijos de Anás, no sabemos. La cosa es que tenía contactos. Entonces a él le abrieron la puerta del patio y él pudo entrar. Por eso tuvo acceso al patio del sumo sacerdote. Estos patios, mis hermanos, no son como nuestro patio, y menos como los patios de Bogotá, mi hermano. Son chiquitos, al lado de la estufa a veces. O en la parte de atrás, en el mejor de los casos, o alguna terraza. Estos patios eran bien diferentes. Estas casas eran casas, especialmente gente adinerada y próspera como Anás. Como la del sumo sacerdote tenía un patio bien grande, el cual se ubicaba en toda la mitad de la construcción. Entonces uno entraba por una pequeña puerta, seguía un pasillo y llegaba a un gran patio principal, y alrededor de ese patio estaban construidas las habitaciones, la cocina, las diferentes dependencias y salones, todo alrededor del patio. O sea, el patio quedaba en la mitad y todo construido alrededor. Así era este patio. Entonces, fácilmente en ese patio uno podía ver el juicio del Señor Jesús que estaba ocurriendo tal vez en uno de los salones a los que daba el patio. Por lo que vemos en los demás evangelios también sabemos, y porque lo voy a decir más adelante, que iba a enviar atado al Señor Jesús, Anás lo va a enviar a Caifás. Seguramente el palacio de Caifás quedaba en ese mismo lugar y también se podía acceder por el mismo patio, lo cual no sería nada raro porque era la dependencia del sumo sacerdote. Bueno, este era el lugar que nos introduce el apóstol Juan, que aquella noche iba a ser juzgado el Señor Jesús. Un patio que seguramente tenía, como vamos a ver, guardias vigilando. La portera vigilando la puerta porque esa noche habían traído un preso importante a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 16, mas Pedro estaba fuera, no le iban a dejar entrar, la seguridad del sumo sacerdote. Estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido el sumo sacerdote y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. Ahora entendemos lo que en los otros evangelios no se cuentan, cómo Pedro pudo estar ahí. Porque dice una parte que incluso el Señor Jesús, cuando Pedro lo negó, lo miró. O sea, Pedro pudo estar ahí. No estaba el juicio porque Dios usó ahí providencialmente los contactos del apóstol Juan para que Pedro pudiera ingresar. Ahora se nos cuenta lo que esos otros evangelios no lo dicen. Y ahí, mis hermanos, ya tenemos asentado todo el contexto para ver la negación de Pedro. Primeramente podemos ver cómo Pedro negó ser discípulo del Señor ahí en el versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también, literalmente, parte de los discípulos de este hombre? Entonces la primera pregunta la hace esta criada, que era portera. En el griego realmente no dice criada, dice joven.
Podríamos decirlo como joven o muchacha. Posiblemente una chica entre 15 y 23, 24, hasta 25 años tal vez. En aquella época era considerada esa edad. Era la que le pregunta a Pedro. O sea, no era una mujer amenazante, no una mujer de edad. No, era una niña que le pregunta a Pedro. Ahora, en el griego las preguntas pueden expresarse, y creo que también en el español, de estas dos maneras. Por ejemplo, podríamos haber formulado la pregunta así, como si ella estuviera acusando al apóstol Pedro. ¿Verdad que eres discípulo de ese hombre? Pero esa no es la manera en el griego que se ve esta pregunta. Se ve más como la segunda manera que se podría presentar, como dudando. ¿Acaso tú también eres discípulo de ese hombre? O sea, esta chica no estaba segura de que Pedro fuera seguidora del Señor Jesús. Ella estaba dudando. Ella no esperaba una respuesta como, sí, yo soy. Ella esperaba como, no, claro que no lo soy. Eso es lo que muestra la forma en que ella formula esta pregunta. O sea, que no era nada amenazante para Pedro la pregunta. Una jovencita preguntando, oye, ¿no eres tú también discípulo de Cristo? Ese era el contexto, mis hermanos, de esta pregunta. ¿No eres también de parte de los discípulos de este hombre? En otras palabras, ¿no eres también uno de aquellos que siguen a Jesús? ¿No es Jesús también tu maestro? Dijo él, no lo soy. Pedro negó identificarse como un discípulo de Cristo. Aquel que había dicho, mi vida daré por ti, lo negó. Ahora miren la pregunta, ¿no eres tú también? Esa palabra también, ¿qué implica? Que había otros discípulos. Seguramente se refería al apóstol Juan. Si Juan era conocido en la casa del sumo sacerdote y por eso lo dejaron entrar, ¿no? Pues la gente sabría que Juan era discípulo de Cristo. A Juan no le preguntaron, oye, tú también eres discípulo de Cristo, porque conocían a Juan. Sabían que Juan seguramente seguía al Señor Jesús. Y también Juan también estaba por ahí cerca. Y la joven ve a Juan, pues Juan fue el que la ayudó a entrar, ella era la portera. Y dice a Pedro, ¿tú también? O sea, ¿también como quién? También como Juan seguramente. Ahí estaba Juan, dijo, no, él tal vez, yo no. O sea, terrible la negación, mis hermanos. No lo soy. No lo soy. Delante de esta joven, él se acobarda y niega a su Señor. Podríamos preguntarnos, ¿qué pasó con el amor de Pedro? Aquel que decía amar tanto al Señor que está dispuesto a ir a la cárcel o a morir por él. Que aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. No, ¿cuánto amaba Pedro a Jesús? ¿Qué pasó con su amor? ¿Qué pasa con nuestro amor, hermanos, con nuestro corazón? Cuando nosotros negamos identificarnos con nuestro Señor, como discípulos de Cristo. ¿Qué pasa en nuestro corazón? Muchos por pena. Otros porque tienen miedo a las burlas. Otros porque temen perder su reputación. Otros porque no se preocupan porque pueden pensar acerca de ellos. Pero ¿no será más bien porque el amor que decimos tener por nuestro Señor Jesucristo, ese amor que tuvimos aquel día que creímos, que fue derramado en nuestros corazones, se ha enfriado? ¿Será que se ha enfriado nuestro corazón, mis hermanos? El amor de Pedro se había enfriado, versículo 18. Presta atención a las palabras porque no están ahí, porque sí. Dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. ¿Por qué? Porque hacía frío. Y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro, en pie, calentándose. Hacía frío y los siervos y los alguaciles se calentaban frente a unas brasas, dice literalmente en el griego, que ardían. Eran como carbones encendidos. Entonces la noche era fría y con ellos también estaba Pedro de pie. El frío, mis hermanos, no solamente era externo esa noche. El frío había entrado en el corazón de Pedro y su amor se estaba enfriando y él buscaba calentarse externamente, pero no podía calentar su corazón. El Señor le había dicho a los discípulos, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y ese tiempo ha llegado. El amor de muchos se ha enfriado. Por eso tanta pena en hablar de nuestro Señor.
de predicar el evangelio, de denunciar el pecado, de hablar la verdad, de oponerse al mal. Porque como nuestro amor por el Señor se ha enfriado, esas cosas ya no nos parecen tan graves, tan importantes. Y nos da pena tomar la posición del Señor, identificarnos con su palabra, como sus seguidores, como aquellos que le aman. Tanto temor hay en nuestro corazón porque lo hemos dejado enfriar. Tal vez por tengamos tanta apatía de cantar, de alabar al Señor y de sufrir por la causa del Evangelio de Cristo. Pero eso, mis hermanos, no acabó ahí. Vamos a saltar a la segunda negación. Vamos a saltar una parte. Juan lo escribió como un sándwich. La negación de Pedro, la valentía del Señor y otra vez la negación de Pedro. Pero nosotros por nuestro estudio vamos a primeramente poner la negación del apóstol Pedro. Durante esta segunda negación, el Señor Jesucristo es llevado a Anás y es interrogado por él. Y entonces llegamos al versículo 25, donde Pedro ahora niega ser parte de los discípulos del Señor. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose. El Señor Jesús le había dicho a Pedro, mis hermanos, en Lucas 22, versículo 31, Satanás los ha pedido para zarandearlos. Pedro estaba siendo zarandeado, pero aún dice el versículo que estaba de pie, por segunda vez. Estaba de pie, aún tenía otra oportunidad de ponerse de parte del Señor y confesarle. Él estaba en pie, calentándose, lo vuelve a repetir el apóstol Juan, y continúa, y le dijeron, ¿no eres tú, literalmente, parte de sus discípulos? Ahora no hablan tanto de Jesús, sino, ¿no eres parte de sus discípulos? ¿Tú no formas parte de los apóstoles, de los que siguen a Cristo? Una pregunta igual que la anterior. La estructura en griego muestra que es dudando. No estaban seguros los que preguntaron. ¿Eres tú tal vez un discípulo de él? ¿Y qué hizo Pedro? Él negó y dijo, no lo soy. En otras palabras, como muchos soy, ¿yo cristiano? No, yo no lo soy. Yo no formo parte de esos lunáticos, esos fanáticos, esos locos, no. No de ese grupo. Yo no soy de sus seguidores. No soy contado entre aquellos que le siguen. Pedro negó ser compañero de los discípulos de Cristo. Negó al Señor y ahora también negó a sus amigos. Yo no formo parte de ese grupo. Yo no soy de ellos. Mis hermanos, nunca hubo una época como la que vivimos nosotros en Occidente, porque esto no pasa en Oriente, donde hay mayor persecución, que los cristianos ocultemos tanto nuestra fe. Nunca ha habido un tiempo en la historia que seamos tan cobardes de identificarnos con Cristo. No queremos que nos vean con una Biblia, fanático. No queremos que se den cuenta que nos congregamos. No queremos que nos identifiquen como cristianos. Porque van a decir, son unos fanáticos, unos ignorantes, unos locos. ¿Cuántos en la universidad, tú que estudias en la universidad o en la escuela, cuántos saben que tú eres cristiano hoy? ¿O lo estás ocultando? Voy a clase, mantengo bajo perfil, que nadie me pregunte, que nadie se dé cuenta que soy cristiano. ¿Cuántos donde tú trabajas saben que eres cristiano? ¿Cuántos de nuestros amigos y de nuestra familia pueden verlo? ¿O lo estamos ocultando? Tan frío se vuelve nuestro corazón que preferimos estar cómodamente como Pedro. Dice con ellos, calentándose con ellos. Entonces, para poder estar con el mundo, no queremos que nos vean con los hermanos o nos identifiquen con Cristo, porque queremos estar cómodos con ellos. ¿Será esta nuestra realidad, mis hermanos? ¿Es este nuestro caso? Y luego viene la tercera negación. Pedro niega haber estado con Cristo. Versículo 26. Uno de los siervos, no de los soldados, de los alguaciles, no, uno de los siervos, mis hermanos, del sumo sacerdote. Pero no era cualquiera.
pariente de Malco, ¿no? Aquel a quien Pedro había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Parece que este siervo reconoció al que le había cortado la oreja a uno de sus parientes, ¿no? Y no era para menos, ¿no, mis hermanos? Esos asuntos son difíciles de olvidar. Entonces él pregunta: ¿no te vi? ¿No? ¿Cómo olvidarlo? Pero él dudaba, tal vez porque era de noche, no vio bien la cara, y tal vez diría: bueno, ¿será que vino hasta aquí? O sea, qué atrevido, ¿no? O sea, le corta la oreja a mi pariente y encima aparece acá. Entonces diría: no, yo no creo que sea capaz. No, ¿será él? ¿Serás tú? ¿No te vi yo en el huerto con él? ¿No? Aquí con Cristo, con él. Ya Juan no dice por tercera vez que Pedro estaba en pie. Y Pedro cae definitivamente. Tampoco estaba calentándose. Había dejado que su amor se enfriara. Y el diablo había logrado su cometido: zarandearlo, hasta hacerlo negar por tercera vez a su Señor. Versículo 27. Y negó Pedro otra vez. Y enseguida cantó el gallo. Las palabras que el Señor le habían dicho se habían cumplido. Pedro, que tanto decía estar dispuesto a morir por él, que fue capaz de cortarle la oreja a Malco, siervo del sumo sacerdote, que fue capaz de seguirlo con Juan en medio de la oscuridad, cuando otros huyeron, no pudo mantenerse en pie por amor a su Señor. No pudo mantenerse firme ante la pregunta de una muchacha, de unos que andaban por ahí, y de un siervo. Se acobarda. Entonces nos dice Lucas capítulo 22 versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué triste escena, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros con valor salimos todos los días a trabajar, a rebuscarnos para nuestras familias? Enfrentamos la injusticia por los nuestros, por nosotros, por nuestra familia. Salimos, marchamos, reclamamos nuestros derechos. Pero cuando se trata del Señor, nos acobardamos y le negamos como Pedro. Y luego nos lamentamos de por qué lo hicimos. Y lloramos tal vez como él. Mi hermano, la cobardía es lo común, es lo normal para el hombre caído. Todos, como dice un hermano, estamos con una resaca. La resaca de Génesis capítulo 3. El pecado entró en el mundo. El hombre bebió de él y ahora está en una resaca. Y ahora vive bajo pecado, en rebelión contra Dios y con temor. Con temor. Es lo natural, mis hermanos, para todos los hombres en este mundo. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Él con su esposa se escondieron de la presencia de Dios. Ahí comenzó el miedo, ¿se da cuenta? Comenzó el temor. Adán y Eva, que tenían una comunión con Dios después del pecado, se escondieron de él. Cuando Caín es confrontado por Dios, él le dice: huiré delante de ti. El hombre se pasa huyendo después de Génesis 3. Se pasa escapando de la presencia de Dios y se pasa con temor a los semejantes, porque decía Caín: alguno me encontrará y me matará. O sea, también tenía miedo de los hombres. Entonces el pecado y el temor van de la mano. Van de la mano y llevan al mismo lugar. Por eso es que Jesús le había dicho a Pedro, antes que llegaran los guardias a apresarlo, a él y a Juan y a los demás: oren para no caer en tentación. Y parte de esa tentación era el temor al hombre. Era el miedo a las personas que iba a llevar en este caso a Pedro a negar al Señor Jesucristo. Él no siguió la voluntad del Señor, él hizo lo que él quería. Siguió al Señor cuando los demás huyeron y terminó negando a su Señor.
Y el temor, como decíamos, y el pecado llevan al mismo lugar. Apocalipsis 21:8. Mire esta lista de los que van a ir al lago de fuego. Mire quién aparece de primero. Pero los cobardes e incrédulos, los pone juntos, al cobarde y al incrédulo. Luego ahí sí viene una coma. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego. El lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, lo primero, los que van de cabeza en la lista son los cobardes, los que niegan al Señor, los que rehúsan identificarse con Él. Esos son los que de primerito aparecen en la lista de los que van al lago de fuego. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo no lo conozco, yo no sé quién es. Terrible, ¿no? Ser cobarde, hermano, ser cobarde no fue una cosa que deberíamos tomarla como natural. Nosotros vemos el pecado como algo muy pequeño. Dios lo ve como un pecado tan grande que lo pone primero en la lista. Y que Jesús recuerda que el que lo negare delante de los hombres. Hermano, porque yo he escuchado, a veces hermanos se me acercan a mí, hermano, yo escuché que en Israel hay muchos judíos, que en secreto, y ultraortodoxos, que en secreto ellos creen en Jesús, pero no lo confiesan públicamente. Aleluya, se están convirtiendo. Yo me quedo mirándolo a esos hermanos. Si usted ha sido de ellos, perdónenme, hermano. Pero yo pienso, esos no son cristianos. No son cristianos. Yo no creo que en Israel haya ese tipo de cristianos. Y fíjense que son cristianos, son mentirosos. Jesús dice, yo lo voy a negar delante de mi Padre. No hay cristiano verdadero que vaya a negar a Jesucristo y vaya a permanecer en una vida de constante negación a Él, porque Jesús lo salvó. Eso no existe. No existe vida cristiana o cristiano de la secreta. No existe, hermano. Es algo ajeno a las Escrituras. Eso no aparece en la lista de los redimidos, eso aparece en la lista de los condenados al lago de fuego. Así que olvídese ese falso cristianismo en secreto que por ahí no existe. Si son una fe de cobardes, van a ser negados por el Señor. Por cuanto escucha, si tú que nos visitas y aún no has puesto tu fe en Cristo, por temor a los que otros digan, a lo que otros piensen, a lo que otros te puedan hacer, deja de vivir para agradar a los hombres. Deja de vivir por temor a los hombres. Deja de ser un cobarde. Confiesa la fe en Cristo. No dejes de seguir a Cristo. Tú que te estás acercando a la fe, no dejes de seguirle, no dejes de congregarte, no dejes de buscar al Señor por lo que otros te puedan hacer. Sigue a Cristo y no lo niegues. No vuelvas atrás. Y para los que ya somos cristianos, hermanos, podemos negarles de muchas maneras. Podemos negar a nuestro Señor no solo con las palabras, también con nuestras obras. Vivir como gente que dice que lo confiesa con sus labios, pero con sus hechos lo niegan. También podemos negarle con nuestras palabras, llegar a ser tan cobardes que digamos, no, yo no soy cristiano. Pero el hermanito te saludó, yo no lo conozco, seguro que él saludaba a otro. No sé si llega a ese extremo, pero alguno tal vez haya hecho esto. También lo negamos con nuestras elecciones a veces, lo que escogemos. Hasta cómo votamos. Podemos negar al Señor. Votando por aquellos que se oponen a su palabra, que apoyan el aborto, que apoyan lo que el Señor aborrece. Eso también es negar al Señor. No con nuestra desobediencia. El Señor nos dice algo por su palabra y hacemos lo contrario. Eso es negar al Señor. Es decir, yo no escuché al Señor decir eso. Eso es negar al Señor, negar su palabra, negarlo a Él. Con esa motivación, con ese temor al hombre, temor al desprecio, temor a sufrir, temor a pagar el precio por Él. Y el rechazo de otros. Porque nos falta amor. Porque nos amamos tanto a nosotros que no amamos al Señor Jesucristo. O nos amamos a nosotros más que lo que amamos a Él. Eso es lo que muestra nuestra negativa a identificarnos y seguirle.
Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tomar la cruz y tiene que seguirme. No hay otra manera, hermanos, que ser valientes. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Dios tenga misericordia de nosotros por tanta cobardía en nuestros corazones, cosas que nosotros minimizamos tal vez todos los días, pero que para Dios son importantes. Ahora, en contraste con nosotros, está nuestro Señor Jesucristo. Es el segundo punto. La valentía de Cristo. Primeramente, ante el interrogatorio de Anás, ahí volvemos al versículo 19, volvemos atrás. Dice, y el sumo sacerdote también hizo una pregunta. Jesús también fue interrogado igual que Pedro, pero el sumo sacerdote sí para acusarle. El sumo sacerdote no lo hacía dudando. Quería encontrar algo para acusar al Señor Jesucristo. Estaba con una pregunta agresiva, ¿no? Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos, o sea, de sus seguidores, y de su doctrina. Anás quería sacar alguna ventaja, alguna confesión del Señor, como decíamos antes de enviarlo a Caifás. Él pregunta primeramente, dice, acerca de sus discípulos. Tal vez pensaba que Jesucristo estaba organizando una revuelta, un grupo subversivo, o tal vez se preguntó, ¿y tus discípulos que no te defendieron? O sea, no sabemos, pero preguntó sobre los discípulos. Y también dice que preguntó en cuanto a su doctrina, tal vez para ver si podía atraparlo en alguna supuesta herejía, ¿no? Para poderlo condenar a muerte. Decía, no falta enviarlo a Caifás, mira, él mismo se condenó con sus palabras. Entonces, preguntas tramposas. Este era el ambiente, ¿no? Y ante ese ambiente vemos a nuestro Señor Jesucristo. Ante este hombre que movía los hilos del poder, que era astuto, que era no controlador, poderoso políticamente, vemos a nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo se mantuvo valiente sin defenderse de las mentiras o engaños de este hombre. Versículo 20. Jesús respondió, yo públicamente he hablado al mundo. O sea, todo el mundo sabe lo que yo enseño. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. O sea, Anás, tú ya sabes lo que yo predico, tú ya sabes lo que yo hablo, y no tengo miedo de sostenerlo. No, necesito, Señor, ahí parado, firme. Versículo 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Miren, ni siquiera tenía temor que le pregunte a otros. Pregunta a los que han oído. O sea que nosotros podríamos decir, hermano, si nos acusa a nosotros de algo, podríamos decir lo mismo, o diríamos, no, mejor que me pregunten a mí porque quién sabe qué va a decir fulano. Jesús no tenía miedo. Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Entonces, lejos de sentirse intimidado por este hombre, él no se defendió. Él sabía que él era inocente de todo lo que se le acusaba. Por más impotente que fuera la figura de Anás, uno de los judíos más poderosos de la época, el Señor Jesucristo no se dejó intimidar. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y no se iba a dejar intimidar por este hombre, por más importante que supuestamente fuera. Se mantuvo firme en la verdad y defendió la verdad. Versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. Imagínense la escena. Pedro estaba viendo todo esto después de su primera negación, antes de negarlo por segunda y tercera vez. Diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Un alguacil seguramente con una espada en su lomo, bien entrenado, fuerte. No era ahí un siervo ni la muchacha que habían preguntado a Pedro, ¿no? Con una espada afilada, pregúntale al Señor. Después darle una bofetada. Pero nuestro Señor, mi amado, no se dejó intimidar, no se asustó. Dice disculpa por haber dicho la verdad. Se mantiene firme en la verdad, en pie. Él sí se mantuvo en pie, no como Pedro. Se mantuvo en pie en lo que decía y en lo que defendía. Versículo 23, Jesús le respondió, si he hablado mal,
testifican que he hablado mal. ¿Por qué? Porque separaban que había dicho la verdad. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Qué valiente nuestro Señor Jesucristo, ¿no, hermanos? Él no podía ser asustado. Y como Anás, ¿no?, al interrogarlo no pudo sacar nada, o sea, no pudo Anás vencerlo, dice el versículo 24. Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces vemos cómo nuestro Señor se enfrentó valientemente ante este judío, sin titubear, sin dejarse intimidar. Por eso a Anás no le quedó más remedio que mandarlo a Caifás. Y no solamente vemos el valor del Señor Jesucristo aquí en estos versículos, ya Juan lo viene mostrando desde hace rato, mis hermanos. El Señor, como dice Lucas en el capítulo 9 de Lucas, el Señor Jesucristo, sabiendo que su tiempo había llegado, dice que afirmó su rostro. Isaías dice como diamante, para ir a Jerusalén, donde le esperaba ser apresado por los judíos, sufrir mucho los sacerdotes y ser crucificado por los gentiles. Pero no tuvo miedo. Él avanzó hacia Jerusalén, él avanzó hacia la cruz, él no huyó de la cruz, sino que caminó valiente hacia ella. Esa noche Jesús estaba enfrentando al sumo sacerdote camino a la cruz y en ningún momento mostró temor. Aun cuando llegaron los soldados a arrestarlo más atrás, ahí en el versículo 4, los soldados venían con Judas, pero Jesús, el soberano, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, ¿qué dice? Se escondió, quiso demorar, se fue hasta el fondo del jardín, ¿verdad? No, dice que se adelantó, le salió a enfrentar, salió delante a encontrarse con ellos y les dijo, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. El Señor no se asustó, no huyó. No les dijo, ¿Jesús? ¿Jesús? Yo sé quién es Jesús. Aquí no está. No, Jesús se puso con nada. Tal vez tú hubiéramos dicho, Alberto no vino hoy aquí a la reunión, no. Se fue a Cali con los otros. Cuando Pedro respondió, y en griego son las mismas palabras, no soy. Él dijo, no soy. Con miedo, delante de una muchacha. Cristo dijo con valor delante de los soldados, yo soy al que buscan. Qué diferencia, ¿no? Nuestro Señor, Él no se negó a sí mismo. Él no se defendió como no se defendió ante Anás, pero Él defendió a sus discípulos. Juan 18:8, respondió Jesús, les dije que yo soy, pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. Él no negó a los suyos. Él los defendió. Donde Pedro negó a sus hermanos. Él no temió ni a Anás ni a Caifás. Y cuando se presentó a Herodes y a Pilatos, tampoco titubeó. Ni cuando le dijo, Pilatos, ¿no sabes que yo tengo poder para liberarte? ¿Por qué no hablas conmigo? Él no se asustó, hermanos. Él se mantuvo firme en la verdad. Le dijo a Pilatos, para esto he venido al mundo. Tal como Pedro mismo pudo presenciar esa noche, mis hermanos, cuando enfrentó el juicio ante Anás y Caifás. Ahora, yo creo que Pedro se acordaba de aquella noche cuando escribió lo siguiente en todo el capítulo, pero especialmente en 1 de Pedro 2:21, donde dice que Cristo, versículo 22, el cual no hizo pecado, ¿no? Estaba siendo acusado y no le encontraron pecado. Ni se halló engaño en su boca, ¿no? Pregunta a los que han oído lo que yo he predicado. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Él vio todo esto, mis hermanos. Pedro vio esa noche que cuando padecía, no amenazaba. Cuando el soldado le dio la bofetada, no amenazó al soldado. Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él se encomendó al Padre con todo valor. No se acobardó ante sus jueces. No se quejó de los latigazos. No titubeó en tomar la cruz y cargarla él mismo todo el tiempo que él pudo hasta el Gólgota. Y cuando lo clavaron en ella, no pidió que lo bajaran.
Él se mantuvo de pie donde nosotros fallamos. Él tuvo valor, mis hermanos, por su amor. Hoy nosotros también podemos estar en pie. Él fue valiente para salvar a todos los cobardes, cobardes que creen en Él. A mí el primero. Él fue valiente para salvar a todos los que tenemos temor, mis hermanos. ¿Cuántos podemos dar gracias al Señor? Porque Él fue valiente. Fue valiente por nosotros. Y ahora, mis hermanos, no solamente eso, nos lleva al tercer punto. La valentía de aquellos que son de Cristo o que están en Cristo. Porque el asunto no terminó allí. No terminó allí con Pedro, mis hermanos. Ni termina con nuestros fracasos pasados. No termina con que nosotros somos cobardes y Cristo es un valiente y ya. No. Esa no es la lección de la historia. Todos aquí somos cobardes y Cristo valiente. Ah, qué bueno. Y nos vamos todos saliendo aquí pensando, sí, somos unos cobardes. Porque nuestro Señor, mis hermanos, no acabó en la cruz. Él se levantó de la tumba y habiendo vencido la muerte y el temor que ya nos podría traer, volvió a la vida y ahora Él nos infunde valor. Y lo vemos claramente, primeramente en el ejemplo de Pedro, no solamente en su negación, también en su restauración. Primeramente, acordémonos que el Señor Jesús había orado por el apóstol Pedro. Lucas 22:31 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo, qué bendición, mis hermanos, que aunque Satanás quiera probarnos y quiera que neguemos al Señor, Señor dice, yo he rogado por ti, que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, el Señor había orado por Pedro para que su fe no falte. Esa palabra en griego puede traducirse como faltar, no terminar, cesar. Pues la fe de Pedro podía haberse agotado, terminado, hasta ahí llegó, se acabó completamente. Esa es la idea. Yo he orado para que tu fe no se agote, no se termine, no cese. Pero ¿y por qué la fe de Pedro esa noche, aunque negó al Señor, no cesó, no se acabó? Porque tenía un sumo sacerdote que había orado por él para que esa fe no se terminase. Entonces Pedro negó al Señor, pero su Señor oró por él. Aunque él no pudo mantenerse en pie, su Señor mantuvo su fe en pie y lo levantaría para que volviese luego a sus hermanos después de ser zarandeado y los confirmare. Como también, mis hermanos, lo hace el Señor con nosotros. Porque Cristo no solamente oró por Pedro, esa noche en el jardín dice que también oró por nosotros, por todos aquellos que habíamos de creer por la palabra de ellos. Y Él todavía a la diestra del Padre está intercediendo por nosotros, para que nuestra fe no se acabe, para que no vivamos como unos cobardes, para que seamos valientes en Él. Y nosotros también debemos orar, mis hermanos. También debemos decir, Señor, tengo miedo, no puedo, ayúdame. Cuando tenemos temor. También podemos orar por nuestros hermanos, que el temor, mis hermanos, no los aleje de la fe, que su fe no cese, que el Señor ayude a nuestros hermanos que son perseguidos por su causa, que permanezcan fieles. Muchos oran por la iglesia perseguida para que deje de ser perseguida. Yo nunca fui a orar por eso. A mí me gusta orar es por esto, porque dice la epístola a los Filipenses que no solamente se ha concedido a los que creemos creer en Él, sino también sufrir por Él. Si a mis hermanos allá en Asia, en África, se les concedió sufrir por Cristo, yo no oro para que dejen de sufrir. Yo oro para que su fe no falte. Yo oro para que sean fortalecidos. Yo oro para que no se acobarden ni confiesen a Cristo, para que no lo nieguen. Deberíamos orar por esas cosas. Ahora, no solamente oró por Pedro, Él también restauró a Pedro. Hay un detalle en estos pasajes que hemos leído que podríamos pasar por alto, por lo menos en la traducción Reina Valera. Se puede ver un poco mejor en la Biblia de las Américas. Porque dice ahí que se estaba calentando, ¿no?
Versículo 18, que ya leímos. Estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. Bueno, esa palabra fuego, como les dije anteriormente, son brasas ardientes en el griego. Entonces Pedro estaba calentando con estas personas delante de unas brasas cuando negó 3 veces al Señor. Y luego el gallo cantó. Yo estuve viendo ayer, revisando, y cuando un gallo canta normalmente, puede cantar a las 3 de la mañana, pero normalmente canta antes del amanecer. Eso es lo normal, que cante a la 4ª vigilia. ¿Por qué le digo estos detalles? Ahora vamos al final del Evangelio de Juan. Juan capítulo 21, versículo 4. Ellos salieron a pescar, ¿no? Pedro quería salir a pescar, Juan lo acompañó, otro discípulo lo acompañó, fueron a pescar. No pescaron nada. ¿Y qué dice el versículo 4? Cuando ya amanecía, ya no era de noche, ya no hacía frío, ya el gallo había cantado. Ya Pedro había negado al Señor, pero también el Señor ya había resucitado. Y el Señor Jesús viene. Estaba de pie ahí en la playa. Ellos no sabían que era el Señor Jesús. Él les pide pescado y dice, no pescamos nada en toda la noche. Y se tiran la red, sacan un montón de peces. Juan le dice, es el Señor. Pedro no como siempre es Pedro, se tira a la barca a nadar, rápido alcanzar al Señor. Dice el versículo 9, y al descender a tierra, ¿qué vieron? Brasas. Es la misma palabra en griego que se usa allá en Juan 18:8. La misma palabra. El Señor como recreando la escena, pero ya no en la noche, sino en el día. Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y luego de comer, mis hermanos, tomó a Pedro. Y así como Pedro lo negó 3 veces cuando le preguntaron si conocía al Señor, si era discípulo de Él, si había estado con el Señor, y él negó y dijo, no soy. Ahora el Señor también le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Afirmando nuevamente la fe de Pedro. Qué cosa más hermosa lo que hizo el Señor, mis hermanos. Porque Él podría dejarnos como unos cobardes y ya, pero no quiere dejarnos de esa manera. Él le encargó a él, que decía amarlo. Me amas, cuida a tus hermanos, cuida a mis corderos, cuida a mis ovejas, aquellos que tú negaste que eras compañero de ellos, si realmente me amas. Entonces, ¿cuánto amor el Señor muestra aquí? Que llama a un cobarde y llama a los cobardes como nosotros para ser sus hijos y sus siervos. Y que cuando lo hemos negado, si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos toda maldad, aun si le hemos negado en el pasado o si nos hemos avergonzado de Él. Así como buscó a Pedro, Él también nos busca a nosotros para calentar nuestros corazones y volvamos a confesar que le amamos. Y luego vemos que Pedro tampoco volvió a ser el mismo, especialmente después de que el Espíritu Santo fue enviado sobre ellos. En el capítulo 2 de Hechos vemos a Pedro valiente, poniéndose en pie otra vez en Pentecostés para predicar a los judíos que estaban reunidos en Jerusalén. Ustedes crucificaron al autor de la vida. Arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús, el que le había negado, para perdón de pecados. Y 3,000 se convirtieron por la confesión de Pedro. Qué maravilloso, hermanos. Y luego Pedro ante el concilio, ante el Sanedrín, ante el mismo sumo sacerdote. Dejen de hablar de ese hombre. ¿Y qué responde Pedro ahora? No, yo no lo conozco a ese hombre. No podemos callar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y luego Pedro ante la cruz, antes de morir, cuentan los cronistas en la historia, que Nerón estaba persiguiendo a los cristianos porque inculparon falsamente a los cristianos de haber incendiado 10 barrios de la capital, de Roma. Y justo los barrios de los cristianos no se prendieron fuego. Entonces, ¿qué dijo Nerón? No, fueron los cristianos los que prendieron el fuego en Roma.
estaban crucificando, matando a los cristianos. Y Pedro dijo, bueno, yo me voy de acá. Pero dice una historia de lo que él escuchó la voz del Señor, ¿a dónde vas? Y entendió que él no debía irse, que había llegado su hora, y él no huyó de Roma. Él se quedó, fue apresado, y cuando lo iban a crucificar dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor, a mí crucifíquenme de cabeza. Y murió por su Señor. No lo negó. Él cumplió su palabra, mi vida daré por ti. Pero él pudo hacerlo ahora, ¿por qué? ¿Y por qué ahora nosotros podemos ser valientes? Porque ahora Cristo vive en nosotros y nosotros estamos en Él. Sin Cristo somos unos cobardes, capaz de negarle, capaz de no creer en Él, pero en Cristo podemos mantenernos en pie. Podemos ser valientes por Él, por su causa, y confesarle. A través de la vida del Espíritu Santo en nosotros podemos vencer el temor, porque no nos dio espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio, hermanos. Ahora podemos junto con Pedro también confesar al Señor, ser valientes por Él. Nuestro llamado es a ser valientes no sin Cristo, sino en Cristo. En Cristo, mis hermanos. Y no solamente Pedro, yo puedo acordarme de esta mujer que allá estando frente al procurador romano y le dijeron, niega a Cristo y vuelve con tu hijo y puedes ir a tu casa, y dijo, Cristo es el Señor, y murió en mano de las fieras. Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan, que cuando el procónsul le dijo, mira tu edad, ya estás abuelito, 80 años, niega al Señor y acabamos con todo esto. Y dijo, no voy a negar al Señor. Le dijo, ¿no temes a las fieras salvajes? Dijo, no. Dijo, entonces te vas a morir quemado. Y lo prendieron fuego en la hoguera, mientras él cantaba y alababa a su Señor. Puedo acordarme de Richard Bumbram, que en medio de un montón de cristianos, ahí en Rumania comunista, mientras los comunistas querían convencer a la iglesia ahí en una conferencia de que la iglesia apoyara a los comunistas que negaban la fe, negaban a Cristo y perseguían a los cristianos, se levantó Richard frente a toda esa gente y dijo, no vamos a seguir a los comunistas, vamos a seguir a Cristo. Y pasó por eso varios años en la cárcel, torturado por causa de Cristo. Y ahora también nos toca a nosotros. ¿Vamos a negar al Señor? ¿Al que murió? ¿Al que fue abofeteado? ¿Escupido por nosotros? ¿Crucificado, hermanos? ¿O vamos a ser valientes como estos hombres y estas mujeres en el poder de su Espíritu y vamos a confesarle con nuestra vida, con nuestra boca? Y vamos a predicar el Evangelio. Vamos a estar dispuestos a pagar el precio. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Nuestro llamado es a no poner ninguna excusa, a ser valientes. Somos débiles, pero Él es nuestra fortaleza. Somos cobardes, pero Él es nuestro valor. Nosotros no podemos, pero Cristo puede en nosotros. Tenemos que dejar de decir, no, hermanos, que nosotros somos débiles, somos cobardes, solo Cristo es valiente. Deje de escuchar al diablo, porque ahora estamos en Cristo. Escuche más bien las Escrituras. El mismo Espíritu Santo que estaba en el apóstol Pedro está en nosotros. El que calentó el corazón de Pedro en aquella mañana es el que también está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y su palabra nos dice, 1 Corintios 16:13, una traducción propia, dice, velen, vigilen, manténganse firmes en la fe, sean valientes y esfuércense. La Biblia dice que tenemos que ser valientes. Sin Cristo es imposible, pero los que estamos en Cristo podemos ser valientes. El rey David, dice la Biblia, que tuvo sus valientes. Los valientes de David que hicieron grandes hazañas, porque el mismo espíritu que estaba en David estaba también en ellos.
Y el Señor Jesucristo también tiene sus valientes, hermanos, nosotros. Los valientes de Jesucristo, valientes de Él, por Él, para Él. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses, que sufrían persecución. Una traducción que dice ahí, Filipenses 1:27, un poco diferente a las que tienen ustedes. Dice, solamente que se comporten como ciudadanos dignos del evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya y los vea, o mientras estoy ausente, oiga acerca de ustedes. Ojalá se oiga esto acerca de nosotros, que están firmes, la misma palabra que se usa para estar en pie allá. La misma palabra en griego que se usó para Pedro estaba de pie. Para que estén en pie, firmes, en un mismo espíritu, una misma convicción por Cristo, por medio de combatir unánimemente por causa de la fe del evangelio. Y en ninguna manera, de ninguna manera, dice, intimidados por los que se oponen. Allá en la ciudad de Filipos habían conciudadanos romanos que se oponían a que los filipenses creyeran en Cristo. Pablo dice, de ninguna manera se dejen intimidar por ellos. Entonces, mis hermanos, no se deje intimidar de ninguna manera por los que se oponen. Combata junto con sus hermanos por la causa de la fe del evangelio. Mantengámonos firmes en el Señor. Comportémonos como ciudadanos dignos del evangelio de Jesucristo. Seamos valientes. El apóstol Pablo va a decir más adelante a esos mismos filipenses. Él dice que sea que él viva o sea que él muera, ahora Cristo, como siempre, también será magnificado en mi cuerpo. Ese debería ser nuestro mismo valor, hermanos. La misma valentía, de cualquier manera, sea que ellos sufran, que se opongan, que lo reciban, que quieran oír o lo que sea, Cristo tiene que ser magnificado. Y Cristo no va a ser magnificado si soy un cobarde, hermanos. Él no va a ser engrandecido en mi cobardía, sino en la valentía que solamente podemos encontrar en Él. El Señor dijo, no teman. No tenemos que temer confesarle. No tenemos que temer anunciarle, ni identificarnos con Él, ni obedecerle. Él no nos dio, mis hermanos, como decíamos, espíritu para temer, para estar otra vez en esclavitud, sino de hijos. El soberano es nuestro Padre, no tenemos a quién temer. Somos valientes en Cristo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, padres, no teman educar a sus hijos, instruirlos en la piedad, aunque otros se opongan a sí mismos a tu propia familia. Joven, no temas gastar tu vida en Cristo, que otros digan que estás perdiendo el tiempo. El que duda, no temas poner tu vida al servicio de Cristo a pesar de la oposición. Algunos ven la oposición y dicen, no, si servir a Cristo, eso de servir a Cristo, yo mejor no sirvo. No temas. Sirve a Cristo. No temas hablar a tu familia incrédula. No temas, porque Cristo, nuestro valiente Salvador, mora y vive con nosotros y en nosotros. Entonces, en este pasaje, mis hermanos, ya concluyendo, hemos visto la valentía del Señor Jesucristo. No la nuestra, la de Él. En contraste con la cobardía de Pedro al negarle. ¿Para qué? A fin de que no nos acobardemos, sino de que seamos valientes en Cristo. Dios quiera que eso sea en nosotros, mis hermanos. Cristo fue valiente por nosotros, para que ahora nosotros seamos valientes en Él. Gracias porque Él fue valiente, mis hermanos. Gracias al Señor. El Señor, mis hermanos, ha obtenido la victoria. Y ahora, mis hermanos, Él nos manda como Josué, allá en las Escrituras, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Entonces, nuestra promesa es mejor, porque el Señor, mis hermanos, está con nosotros. Su Espíritu
está en nosotros y mora en nosotros, y su Padre es nuestro Padre. Es mucho mejor la promesa que tenemos, mis hermanos, que la que tuvo Josué. Por tanto, como dice el Salmo 21:24, esforzaos todos ustedes, los que esperan en Jehová. Tome aliento vuestro corazón. Que tome aliento nuestro corazón. Todos los que nos esforzamos en el Señor. Y como dice Deuteronomio 31:6, esfuércense, cobren ánimo, no teman, ni tengan miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejaré, ni te desampararé. ¿Qué promesas nos da el Señor, hermanos? Para que no temamos. Para que no temamos, que Él va a estar con nosotros. Entonces, si hemos negado al Señor, no nos alejemos. Lloremos, sí, como lloró Pedro, amargamente. Y arrepintámonos también. Y confiemos en Él para que nos restaure y nos sostenga. Si por el temor aún no has seguido a Cristo, no esperes a ser valiente para seguirle, porque sin Él solo vas a ser un cobarde toda tu vida. Y por último, si nos falta valor, recordemos que ya nos mandó y capacitó para ser valientes en Él. Él ya pagó el precio. Entonces salgamos de aquí hoy, mis hermanos, y confesemos valientemente a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo. Él nos mostró lo que realmente es ser valiente. Fue valiente para salvarnos, para morir por nosotros, para tomar nuestro lugar y beber la copa de la ira, para enfrentar nuestro juicio en nuestro lugar. Gracias por Él, Señor. Y gracias porque en Él, Señor, tú nos has bautizado, nos has colocado por tu Espíritu Santo, para que todo aquello que Él obtuvo, todo aquello que Él es, ahora también nosotros podamos experimentar y vivir. Ese mismo valor, ese mismo poder que lo levantó a los muertos, que también nos capacita a nosotros para vivir como vivió nuestro Salvador. Señor, ayúdanos. Admitimos que tenemos mucho miedo todavía. Permítenos ver a tu Hijo. Permite que nuestro corazón no se enfríe, sino que sea calentado por ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Él somos El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.